Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a continuar con la entrega de esta serie de videos para la clase de mecánica estadística. El día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de pues un tema que ya pues es inmediato después de todo lo que hemos revisado, después de todo lo que hemos estado estudiando y analizando en estos días. Y entonces es precisamente pues el ensamble microcanónico. Ya tenemos asentadas todas las ideas de la mecánica estadística y entonces podemos ya formalizar de alguna manera los conceptos que ya se han vertido en cierta forma, ¿no? Entonces, bien, les leo aquí lo que preparé, ¿no? Dice así. Hasta ahora hemos más o menos adivinado la densidad del espacio-fase de un sistema cerrado. Acuérdense que hemos trabajado fundamentalmente con sistemas cerrados. Hicimos algunas cosillas ahí para sistemas abiertos, pero lo hemos presentado prácticamente todo para sistemas cerrados, ¿no? Para una energía total dada, ahí tenemos entonces, ¿qué quiere decir que sea sistema cerrado? El número de partículas es fijo, no cambia, ¿sí? Sistema cerrado quiere decir que no hay interacciones externas de fuerzas sobre el sistema. Y además, tampoco hay de algún campo externo, alguna interacción, por ejemplo, una fuente de calor sobre el sistema, no la hay. Entonces el sistema es totalmente cerrado, ¿verdad? Y evidentemente para cuando tenemos el sistema cerrado, bueno, pues dadas las condiciones de número de partículas y el volumen que estemos manejando y la ausencia de todas estas condiciones externas harán que la energía total pues sea una constante del sistema. Entonces son sistemas cerrados para una cierta energía. Entonces, hasta ahora podemos decir que hemos tratado de justificar de alguna manera, con ciertas suposiciones desde el punto de vista estadístico, y hemos tenido pues, cierto éxito, ¿verdad? Pero pues bueno, lo que queremos es probar que una densidad en el espacio-fase constante en la superficie de energía, acuérdense que se me genera pues una hipersuperficie y en esa superficie o hipersuperficie de energía, pues debe haber una densidad de espacio-fase, la cual sea constante, ¿sí? O en cierta manera, digo, constante, o que sea la más probable, la que ocurra con mayor probabilidad, ¿no? Entonces, el método que vamos a utilizar en estos momentos, pues también será utilizado en las deducciones posteriores, principalmente cuando tengamos que ver con problemas cuánticos o con con los ensambles, ¿no? Principalmente con los ensambles cuánticos o con la estadística cuántica. Acuérdense que son dos estadísticas, Bose, Einstein y Fermi-Dirac, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a considerar n. Este número n son n copias idénticas de nuestro sistema cerrado, ¿verdad? Que sean idénticas es que esto de alguna manera es algo completamente teórico, es suponer precisamente el ensamble, y el ensamble es un colectivo, el colectivo pues es un conjunto muy grande, no de partículas, sino de réplicas del sistema, ¿sí? Esto es algo así como que
como si se vivieran en mundos paralelos, ¿no? Y en un mundo paralelo se tiene precisamente el mismo espacio, la misma situación, pero uno en un mundo reacciona de una manera y en otro mundo reacciona de otra manera, pero estrictamente hablando es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, como si se tuvieran distintas réplicas de ese sistema que yo tengo y evidentemente cuántas réplicas idénticas en todos los sentidos tengo son n. Este número n es distinto al número n del tamaño del sistema, no hay que confundirlo, ¿verdad? Hay que entender que son dos n's distintas. Aquí, pues, por el software que utilizamos, pues sí me permite escribir las n's de dos formas distintas y se pueden visualizar correctamente bien, ¿no? Muy bien, con lo que corresponde a un ensamble. Cuando nosotros imaginamos y cuando nosotros pensamos que tenemos ese número de réplicas idénticas del sistema, ya estoy pensando en un ensamble, ¿no? Por eso dice que corresponde a un ensamble. Cualquiera de ellos con las cantidades macroscópicas naturales, es decir, todos los ensambles, como son idénticos, pues entonces las propiedades macroscópicas con las que voy a medir al sistema que estoy estudiando, vamos a pensar que son la energía, el número de partículas y el volumen. Por lo tanto, cada réplica de ese ensamble que he llamado, ese colectivo completo que he llamado de réplicas idénticas del sistema, también las voy a poder estudiar y también van a estar representadas sus propiedades macroscópicas a través de las que representan al sistema en conjunto. En este caso, energía, número de partículas y volumen. ENB. Energía, número de partículas y volumen son las propiedades macroscópicas de mi interés y que yo de alguna manera quiero medir, ¿no? Muy bien, entonces, ya dijimos que no debiéramos de confundir las n's. Cualquiera de los n sistemas, le tenemos que llamar sistema, pues cada uno es un sistema distinto, ¿no? Entonces tengo n sistemas distintos a un tiempo fijo en un cierto microestado, y el microestado, acuérdense que está determinado por las características de la posición y del momento generalizado de todas sus partículas, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos en un tiempo fijo siempre va a quedar determinado por las propiedades de las coordenadas generalizadas y los momentos generalizados. Bien, en general, estos microestados son diferentes de otros, pero todos ellos deben permanecer en la superficie de energía, ¿sí? Estos microestados son diferentes estrictamente hablando unos de otros. ¿Por qué? Porque pues no tendría sentido, y esto es lo que quiero que también quede completamente claro, no tendría sentido que yo tenga una réplica con una partícula aquí y otra partícula acá, y la siguiente réplica con la misma partícula aquí, la misma partícula acá, y la siguiente réplica con la misma partícula aquí, la misma partícula acá, y así tengo n réplicas de ese sistema. Pues no tiene mucho sentido. Lo que sí tiene sentido es que es muy probable que el siguiente sistema, de las n que yo tengo de las réplicas de sistemas, es que las partículas estén más cerca o estén más alejadas, estén en otras posiciones, y yo tengo precisamente, ahí el punto es que yo necesito un infinito de ensambles, o más bien un infinito de réplicas, para determinar todas las posibles posiciones y energías del sistema en el llamado ensamble. Esta es la diferencia, ¿verdad? Sí, entonces por eso es lo que estamos diciendo aquí. En general, estos microestados son diferentes de otros, pero todos ellos deben permanecer estrictamente hablando sobre la misma sobre la misma superficie de energía, ¿no? Evidentemente, ¿qué pasaría si la energía cambia?
¿sí? Si la energía cambia, quiere decir que algo ocurrió al sistema, le proporcioné algo o le quité algo. Si le proporciono calor, va a aumentar su energía. Si le quito calor, va a disminuir su energía, ¿verdad? Si muevo el volumen, si compacto al sistema, aumenta su energía, aumenta la presión. Si meto más partículas o quito más partículas, estoy haciendo algo sobre el sistema que hace que la energía cambie, ¿verdad? Sin embargo, si no hago nada de ello, y estoy suponiendo que cada una de las réplicas, todas estas réplicas, no tiene ninguna interacción de ninguna de estas especies que he mencionado, pues evidentemente los sistemas, aunque están moviéndose, decimos que están fluctuando, pero en realidad se encuentran en un equilibrio. Sí se moverá tantito la energía hacia arriba, se moverá tantito la energía hacia abajo, pero estarán fluctuando alrededor y estarán siempre sobre una superficie, ¿qué? Sobre una superficie energética, ¿no? Muy bien, ahora dice, subdividamos esa superficie de energía, la vamos a subdividir en pedazos. Pueden imaginarse ustedes una esfera, y esa esfera la pueden ir subdividiendo tal vez en paralelos y meridianos. Entonces estaríamos cortando la esfera en cuadritos, ¿sí? Y entonces vamos a subdividir la superficie de energía en elementos de superficie, todas estrictamente del mismo tamaño, todas con el mismo tamaño de superficie, ¿sí? Entonces, en ese tamaño, sí, la superficie de cada subdivisión la vamos a considerar nosotros que ese se llama delta de sigma i. Cada tamañito de la subdivisión que hicimos de la superficie tiene un tamaño delta de sigma i, ¿sí? Y las cuales, pues bueno, entonces las vamos a ir enumerando en distintas formas, ¿no? Aquí los mando a ver una figura, pero no la realicé. La figura la voy a hacer después y se las pongo para que la puedan checar cuando vean el documento. Bien, cualquiera de estos elementos de superficie contiene un número NI de sistemas o manojos o tandas o como ustedes quieran, racimos de microestados, ¿sí? Entonces ese número NI es un racimo de los microestados. Es un conjunto, ¿no? Un conjunto de microestados. Si seleccionamos los elementos de superficie que sean suficientemente pequeños, entonces cualquiera de estos elementos corresponde exactamente a un microestado. Esto es obvio, ¿no? Si yo estoy reduciendo el elemento de superficie de la esfera y lo estoy haciendo cada vez más chico, más chico, más chico, más chico, más chico, pues es obvio que conforme yo haga eso, que sea, tengo un infinito de réplicas, y entonces en ese infinito de subdivisión que estoy haciendo de la superficie, pues lo más natural es que solamente pueda subdividir hasta tener solamente dentro de él un microestado, ¿sí? Por lo tanto, ahora consideramos que tales delta de sigmas, es decir, las superficies de la subdivisión que hemos hecho, cubren NI microestados del sistema, ¿sí? Entonces lo hicimos lo suficientemente pequeño, lo consideramos suficientemente infinitesimal el elemento de superficie el cual dividimos, de tal manera que entonces yo puedo suponer que en cada subdivisión tengo un microestado y por lo tanto el colectivo general, el colectivo completo, el ensamble o el tamaño del ensamble, yo lo puedo decir que es precisamente N, que es el número de réplicas que yo tengo, y es la suma de cada uno de esas Ns Is. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí están, ¿no? Muy bien, entonces esta es una condición importante. Ahora, tampoco confundir estas NCIs con el número de partículas, ¿verdad? Estas NCIs está correspondiendo precisamente ¿a qué? Está correspondiendo precisamente al número de sistemas que yo tengo dentro de la superficie que yo he subdividido, ¿no?
Muy bien, entonces, el número de sistemas NI en un cierto elemento de superficie delta sigma I corresponde exactamente al peso del correspondiente microestado en el ensamble, ¿no? Esto, para que lo entendamos, pues, completo, es precisamente como tener un dado, ¿no? Tengo un dado y tiene 6 caras, ¿sí? Entonces, como tiene 6 caras el dado, ¿cuál es la probabilidad de que me caiga el número 1? Pues la probabilidad de que me caiga el número 1, todos sabemos que es una probabilidad de un sexto. La probabilidad de que me caiga el número 2 es la probabilidad de que me caiga un sexto, es la probabilidad de que caiga el 2, y así cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, en cierta manera, lo que nosotros hicimos, digo, lo pueden pensar de esta forma, es como que si hubiésemos de alguna forma encontrado esa cuadratura que siempre se ha buscado del círculo o de la esfera, que se busca esa cuadratura, y entonces cada parte que hemos encontrado correspondería precisamente a uno de los microestados. Tenemos NI, y entonces la probabilidad de que encontremos esos, pues simplemente la vamos a interpretar precisamente como el cociente entre NI y el número total de réplicas que tenemos del ensamble, ¿verdad? Muy bien, entonces este es el peso, de alguna manera, ese es el peso estadístico que le corresponde al microestado que nosotros hemos encontrado, ¿no? Dentro del ensamble, ¿sí? Esto es importante. Es dentro del ensamble, ¿sí? Entonces, esta expresión que tenemos nosotros aquí, pues es el peso estadístico y correspondería justamente a calcular la probabilidad de que podamos, de alguna manera, al observar al sistema, encontrar que el sistema se encuentre en ese microestado accesible al sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues ciertamente, pues entonces identificamos este término con la probabilidad que le llamamos PI, ¿sí? Esta probabilidad, sí, lo interpretamos así como la probabilidad del microestado I al estar en delta de I sigma, ¿no? Entonces, esta justamente sería nuestra probabilidad. Por lo tanto, corresponde a la expresión. Acuérdense que, pues, de alguna manera esa expresión era precisamente integrar, ¿sí?, nuestra densidad de probabilidad, que en este caso es la densidad en el espacio fase, y teníamos que integrar esa densidad, que depende de las coordenadas y de los momentos generalizados, en todo el espacio y en todas las posibles velocidades o los posibles momentos, ¿no? Y entonces se acuerdan que, pues, esto fue lo que hicimos, pues, en las sesiones anteriores. Muy bien, entonces lo que tenemos allí es que podemos interpretar que esta probabilidad es precisamente este término que tenemos allí, y que desde el punto de vista probabilístico, pues, ¿cómo calculamos una probabilidad? Pues una probabilidad es precisamente calcular una integral sobre todo el espacio, ¿sí?, de una densidad de probabilidad en todo el espacio, ¿verdad? Entonces, en el fondo, esa es la probabilidad, ¿no? Entonces, digo, nada más lo sacamos a relación para que vean que todo lo que ya habíamos platicado, pues bueno, tiene sentido dentro de esto, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, ahora, una cierta distribución, ¿sí? O sea, se distribuyen de distinta forma esos microestados, ¿no? Entonces tenemos N1, N2, N3, ¿hasta dónde? Hasta, pues, NN, ¿verdad? De los sistemas, ¿sí? Esta NN debiera ser la N de acá, ¿sí? No son las Ns de las partículas, sino son los Ns de los sistemas, ¿sí? Sobre los elementos de volumen pueden ser acomodados de diferentes modos, ¿no? ¿Sí? Si enumeramos los N sistemas, por ejemplo, tenemos N igual a 5 y 4 elementos en la superficie, pues entonces podríamos decir que tenemos N1 igual a 2, N2 igual a 2, N3 igual a 1 y N4 igual a 0, ¿no? Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, son 4 elementos y tenemos un valor de N igual a 5, ¿no? ¿Sí? Entonces existen, pues desde luego, diferentes posibilidades, ¿sí?, en donde podríamos acomodar. Otra posibilidad es que en lugar de poner aquí el 2, aquí pusiéramos el 1, por ejemplo, y aquí pusiéramos el 2, y acá pusiéramos el 1. Esa es otra posibilidad, y tendríamos aquí 1.
¿sí? Y tendríamos los 5, ¿no? 1, 3, 4 y 5 para 4 elementos. Entonces, esta es otra posibilidad que tenemos. Ahora, de alguna manera necesitamos medir de qué forma podemos ir colocando estas posibilidades, ¿no? Entonces, el cálculo del número total de posibilidades, pues ya sabemos de alguna manera cómo se calcula, ¿no? Para una cierta distribución NI es un simple problema, pues, de combinatoria, que ya lo comentamos y lo platicamos en los videos anteriores, ¿no? Entonces existen N factorial modos, acuérdense, ¿no? Si tengo yo un número finito de casillas, ¿no? Y tengo un conjunto de elementos, si yo tengo que agarrar un elemento y lo tengo que meter en la primera casilla y ahora tengo n-1 elementos para acomodarlos en las siguientes casillas y así me voy y entonces eso me lleva precisamente al n factorial, ¿no? Y este n factorial pues son los distintos modos de enumerar diferentemente al sistema, pero en cualquier caso ni factorial habría intercambios como los intercambios que acabamos de hacer aquí, ¿no? Ahorita en el caso anterior, pues ¿qué teníamos? Que teníamos aquí con 0 y le dimos 1 y teníamos con 2 y le dimos 1 y entonces los reacomodamos. Entonces esos intercambios, pues evidentemente se encuentran dentro de ¿quién? Dentro de los posibles NSIs, ¿no? Entonces va a haber intercambios en una celda del espacio fase y nos dan un nuevo caso, van a ser distintos casos, van a ser una gran cantidad de casos y todos van a ser distintos, ¿no? Supongamos en nuestro ejemplo que la celda 1, los números 1 y 2 son intercambiados y obviamente notamos cambios en todos, ¿no? Es precisamente el ejercicio que hicimos para que les quede completamente claro, ¿no? Entonces, el número total de modos, lo vamos a llamar así, el número total de modos W, ¿sí? De generar una cierta distribución NI, ¿sí? Está entonces dada por esto, ¿no? Entonces es el número total de modos de n factorial, que son el número de modos de acomodarlos, por el producto de los NIs factorial, que son precisamente la consideración de que se puedan intercambiar, ¿sí? Los elementos de la superficie, ¿no? Entonces ahora, el hecho de que los tengamos como un producto de las NSIs es que al final también son independientes, estadísticamente independientes, eso se va a ver más adelante, pero que son independientes estas NSIs. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no existe una verdadera correlación entre el número de modos que tengo en el primer caso y el número de elementos que tengo en el siguiente caso. Son independientes, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos aquí un producto de estas NSIs, ¿no? Y entonces esto me va a dar, de alguna manera, el número de modos de contar la distribución, ¿no? El índice ahí corre sobre todo los elementos que existen en la subdivisión de la superficie, es decir, cuántos elementos tengo yo de la superficie que subdividir. Ahora nos preguntamos sobre la probabilidad total que esto ocurriría, ¿no? ¿Cuál sería la probabilidad total de encontrar una distribución NI en el elemento de superficie sigma de I? Si W de I es la probabilidad de encontrar un sistema dentro de elementos de la superficie delta de sigma de I, entonces la probabilidad de tener exactamente, ¿sí?, NI sistemas en delta de sigma I debería de ser omega de I a la n de I. A ver, lo vuelvo a repetir, ¿no? La probabilidad de encontrar un sistema dentro del elemento de superficie delta de sigma de I es WI. Esa es la probabilidad de encontrar ¿sí?, un elemento dentro de la superficie. Esa es la probabilidad. Ahora, la probabilidad de tener exactamente NSIs, es decir, si ahora yo quiero saber la probabilidad de encontrar dos elementos, ¿sí?, dentro del mismo elemento de superficie, entonces ahora, pues si la probabilidad era omega 1, la probabilidad ahora va a ser ¿quién? Omega 1 por omega 1, que sería omega 1 al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? De la misma manera que si yo quiero la probabilidad de encontrar
que me caiga el 1 en un lanzamiento de un dado, ¿cuál es? Pues es un sexto. La probabilidad de que me caiga el 1 y que me caiga el 2, o el 1 o que me caiga el 2, ¿cuál es? Pues ya le estoy apostando a dos caras. Entonces sería 2 sextos, ¿verdad? ¿Sí? Un sexto más un sexto pues son 2 sextos. Y entonces esa sería mi probabilidad de que me caiga, ¿no? En ese sentido. Muy bien, ahora esto es lo que estamos diciendo. Si yo voy a pedir que encuentre NI sistemas, pues entonces evidentemente pues me va a quedar un elemento aquí elevado precisamente al número de sistemas que yo estoy encontrando en ese elemento de superficie, ¿no? Porque el sistema del ensamble es estadísticamente independiente. Son estadísticamente independientes, ¿verdad? De cualquier otro, que es lo que decíamos anteriormente, son independientes. Entonces, por esta misma razón, tendremos para la distribución de probabilidad, ¿sí? Omega total de NI, de la distribución NI. Entonces, bajo este esquema, entonces ahora mi función de probabilidad se escribe como N factorial, que es el número de modos de contarlos, por la probabilidad de que encuentre yo un cierto número de sistemas dentro de la superficie, dado que para que encuentre una se llama omega de I, entre el número de acomodos que yo puedo tener del sistema, ¿sí? Entonces ahí ya estoy considerando de alguna manera todas las posibles situaciones que se pueden encontrar. Ahora nos preguntamos por la distribución más probable, que esta distribución más probable la vamos a definir en términos de apóstrofe o de este simbolito que tiene aquí arriba, y evidentemente esta distribución más probable pues es aquella que va a ocurrir con mayor probabilidad. ¿De quién? De todos los posibles sistemas Ns que nos encontremos, ¿verdad? Sobre las celdas del espacio-fase, es decir, de esa subdivisión que hicimos de toda la hiperesfera, y estamos revisando cada subdivisión que fuimos haciendo, y entonces en cada revisión nos vamos a encontrar una distribución, y entonces después de haber hecho varias revisiones resulta que nos vamos a encontrar con mayor regularidad una distribución, y es justamente esa distribución la que decimos que es la más probable, ¿verdad? Entonces, para poder hacer esto, fíjense lo que vamos a hacer. Dice, por lo que deseamos determinar el máximo de la ecuación 23. Queremos maximizar esta expresión. Si nosotros logramos maximizar esta expresión, al maximizar esta expresión, pues entonces lo que estaríamos diciendo es que vamos a obtener precisamente la distribución más probable. Acuérdense, el hecho de maximizar la expresión, lo que necesitamos hacer es calcular pues la derivada con respecto a ¿quién? Pues con respecto en este caso a la variable. La variable debería de ser n de i, ¿sí? Muy bien, vamos a ver qué dice, ¿no? Entonces, porque de la inconveniente forma del producto, esto es más una desventaja para primero calcular el máximo del logaritmo de omega de t, para el cual desde luego es idéntico al de omega total de t, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues que el hecho de que yo tengo aquí un producto, como que no me permite de alguna manera poder hacer el cálculo de la derivada de este rollo. Entonces, precisamente porque tengo el producto de esto, pues entonces parece ser que me va a convenir, de alguna manera va a ser mucho más fácil. Acuérdense que es más fácil pensar en sumas y restas que pensar en multiplicaciones que divisiones. Entonces va a ser más fácil que yo calcule el logaritmo de este término. Al calcular el logaritmo de este término, tendría que calcular el logaritmo de para de esta manera, con las expresiones del logaritmo, pueda despejar o pueda deshacer precisamente el producto que tengo aquí, y después pueda calcular precisamente eso, ¿verdad? Muy bien, entonces, para el cual desde luego es idéntico que el omega de t. Entonces, si yo maximizo
esta expresión o maximizo el logaritmo de esta expresión, debe de ser exactamente igual porque estoy aplicando el logaritmo de este lado y estoy aplicando el logaritmo de este otro lado, ¿no? Entonces, para cuando n tiende a infinito, ni también debiera tender a infinito, ¿no? Que son el caso de los elementos infinitesimales, ¿no? Y entonces estamos reduciendo los elementos de la superficie. Sin embargo, todos los factores pueden ser aproximados por la aproximación de Stirling si consideramos precisamente válida la aproximación de que el logaritmo natural de la n factorial es aproximadamente igual, casi igual, muy igual a n por el logaritmo natural de n menos n. Entonces, pues apliquemos esta expresión, ¿no? Tenemos que el logaritmo natural de omega total de n de i es igual al logaritmo de n factorial por el producto. Entonces, como yo tengo aquí un producto, tengo el producto de esta expresión y el producto de esta otra expresión, calculo el logaritmo de esta expresión que me queda aquí, y luego, como este es un producto por las propiedades del logaritmo, entonces ahora puedo sumarle este otro producto que yo tengo ahí. Ahora, acuérdense que yo aquí tengo un producto, pero tengo también un cociente, ¿verdad? Entonces, este producto yo lo puedo llevar y lo puedo sacar al término de una suma al aplicar el logaritmo, y este logaritmo sería el logaritmo natural de todos estos que están aquí, la suma de todos estos que están ahí, menos el logaritmo natural de todos los que están acá abajo, ¿verdad? Y entonces menos el signo negativo me indica que esto estaba en el denominador, ¿no? Entonces ahí ya hemos puesto de alguna manera como el logaritmo natural pues nos ayuda y nos da una solución completa, ¿verdad? Muy bien, ahora aplicamos la fórmula de Stirling. La fórmula de Stirling la tenemos aquí, y entonces aquí tenemos un n factorial, entonces me queda n por el logaritmo natural de n menos n. Esta n es la n del tamaño del ensamble, ¿sí? Y luego este término me queda igual, y vuelvo a aplicar aquí la aproximación de Stirling para que me quede ni, que es el número de elementos que encuentro en el elemento de sistemas, que encuentro en el elemento de superficie, por el logaritmo natural de ni más ni. ¿Sale? Muy bien, ahora lo que yo me doy cuenta de aquí es que si yo sumo, fíjense, si yo sumo este término y sumo ese término y sumo este término de las NSIs, esta suma de las NSIs es precisamente esta n que yo tengo. Aquí yo la tengo restando y aquí la tengo sumando, se va a cancelar esta ni. Por lo tanto, solamente me debe permanecer el logaritmo natural de... Perdón, no es cierto. Ahí vamos a dejarlo ahorita, todavía no hay que hacer eso, aunque sí se podría cancelar, pero no lo voy a hacer de esta manera. Entonces, fíjense, ahora, si el logaritmo de W total es máximo, entonces la diferencial total desaparece. Dado que el número n es constante, esto quiere decir que todo esto, como n es constante, la derivada de todo esto va a ser exactamente igual a 0, ¿verdad? Y entonces por eso, pues al calcular la derivada de esto, me queda la derivada de este término y me quedaría la derivada de todo esto que hay aquí. Voy a meter la derivada dentro de este término. Entonces, al meter la derivada, yo sé que la derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas, propiedad conmutativa de las derivadas. Por lo tanto, meto la derivada aquí. Y entonces este término que está aquí, pues es constante con respecto a quién, con respecto a n. Yo solamente puedo hacer cambiar el número de elementos del sistema dentro de la superficie, ¿sí? Y entonces, pues puedo cambiar esta de n, este término no. Luego, aquí tendría yo que calcular la derivada de este término, y tendría yo que calcular la derivada de esto, ¿no? Entonces, la derivada de esto, como tengo n por la derivada del logaritmo natural, me quedaría la derivada de n, que es la primera derivada de ese término, luego por el logaritmo natural, ahí está por el logaritmo natural, luego me queda n por la derivada del logaritmo natural de n. La derivada del logaritmo natural de n sabemos que es 1 entre n, ahí está 1 entre n, por la derivada de n, que sería la derivada de n, y me queda la derivada de n. Aquí me queda esta n y esta n se cancelan, y ahora sí, estas dos van a desaparecer, y me queda entonces que la suma del logaritmo natural de omega por la derivada de ni, los puedo factorizar, y entonces obtengo este resultado, ¿sí?
Entonces aquí estoy factorizando para pasar de aquí para acá, estoy factorizando la DNI, las agrupo y me queda logaritmo natural de W y me queda logaritmo natural de NI. Todo esto va multiplicando por la DNI y todo está dentro de la suma. Correcto, ahí lo tenemos, ¿no? Esto sigue siendo la derivada. Condición de maximización, condición de máximo quiere decir que esto tiene que ser exactamente igual a 0. Si esto tiene que ser exactamente igual a 0, entonces aquí tengo dos posibilidades. La primera posibilidad es que este término sea 0, pero si este término es 0, pues ¿de qué sirve que haya hecho yo todo lo que hicimos, ¿verdad? La segunda posibilidad es que este término sea 0, ¿verdad? Entonces, precisamente ese es una indicación importante. Entonces, si todos los DNI fueran independientes de cualquier otro, cualquier coeficiente en la ecuación, ¿sí? 25 sería que podría desaparecer si todos los DNIs fueran 0. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Pues cualquier cosa que yo le meta aquí no importa. Yo sé que todo esto vale 0 y la suma completa, pues entonces 0. Sin embargo, los DNI están relacionados a cualquier otro, es decir, no podrían ser 0 porque suponiendo que en el mejor de los casos todas fueran 0, al momento de hacer a lo mejor algún cambio en las NSIs, evidentemente se alterarían esos posibles ceros, ¿verdad? Y entonces, evidentemente, ya no habría la posibilidad de que todas estas cosas fueran de NSIs fueran ceros, ¿verdad? Entonces están relacionados por medio de la ecuación 21. ¿Cuál es la ecuación 21? Vamos a ver la ecuación 21, la tenemos aquí y la tenemos precisamente en esto, porque estamos fijando el número de ensambles, el número de elementos del ensamble y estamos fijando también el número de elementos que hay en cada, o de número de sistemas que hay en cada subdivisión del sistema, ¿no? Por lo tanto, entonces, pues evidentemente el DNI no podría ser 0, ¿no? Y entonces ahora, ¿cómo podemos resolver tal problema? Pues entonces necesitamos que todo esto sea precisamente un factor, ¿sí? De ligaduras, ¿no? Entonces vamos a meter una ligadura, que es la ligadura que vamos a meter ahí, y bueno, tenemos una ecuación diferencial, que es justamente esta, y entonces evidentemente necesitamos meter en esta expresión, que es de expresión 21, la tenemos acá, tenemos que meter precisamente la ligadura que va a ser nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro multiplicador de Lagrange, ¿sí? Entonces, muy bien, multiplicamos por lambda del lado derecho, multiplicamos por lambda del lado izquierdo y decimos ahora sí que esta expresión tendría que ser 0. Si esto es cierto, entonces definitivamente necesitaríamos agregar precisamente a nuestra ecuación número 25, necesitaríamos agregar ese término para que ahora sí me diera 0, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces esto es lo que tenemos. Entonces tenemos un conjunto de ecuaciones que ahora lo que pedimos es precisamente que esto que aparece aquí ahora sí sea 0. Tenemos esta expresión que si la pudiésemos de alguna manera resolver, pues evidentemente tendríamos que despejar de aquí las NSIs. El logaritmo natural de NI pasa de este lado, estas son negativas, pasan como positivas, los negativos vienen de por acá, este signo negativo se pierde con el 0 que tenemos acá, calculamos las exponenciales y obtenemos esta expresión que aparece aquí. Esta expresión que estamos teniendo aquí la vamos a ocupar más adelante, posteriormente, pero ya me está diciendo precisamente cuál es el número de sistemas que yo estoy teniendo dentro de la superficie que yo he subdividido de mi esfera, hiperesfera de energía. Y entonces sabemos que este término tendría que ser de alguna manera una constante, ¿verdad? Para cada I. Entonces eso es lo que tenemos, ¿no? Ahora, en principio también podemos determinar cuánto vale el factor lambda, que es el multiplicador de Lagrange, que me permite precisamente pues hacer que este término sea 0, ¿verdad? Entonces, sin embargo, no nos vamos a meter ahorita por allí, vamos a caminar hacia otro camino, ¿no?
Entonces, la relevancia de la ecuación 28 resulta del hecho de que el número de sistemas en el elemento de superficie delta de sigma i es justo proporcional. Fíjense, aquí está la proporcionalidad entre la probabilidad de encontrar el sistema NI, ¿sí? Y el número de sistemas, ¿no? Entonces es justamente lo que tenemos, ¿no? Sí, dentro del elemento de superficie que nosotros encontramos, ¿no? Ahora, el postulado básico fundamental, el primer postulado fundamental de la mecánica estadística, establece que todos los microestados, todos los puntos del espacio-fase son iguales. Entonces tenemos la misma probabilidad. Todos tienen la misma probabilidad. Ese es el postulado básico de la mecánica estadística y de la estadística de Maxwell-Boltzmann. Por lo tanto, las omegas i son simplemente proporcionales al correspondiente elemento de la superficie delta sigma de i. Este promedio, de que la probabilidad omega de i es encontrar un sistema en el elemento de superficie i es proporcional a este tamaño delta de sigma de i. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si el tamaño fuera el doble, la probabilidad también tendría que aumentar al doble, ¿verdad? Si el elemento de superficie fuera el triple, la probabilidad también tendría que ir aumentando al triple, ¿no? Entonces, si todos los elementos de superficie son escogidos para ser del mismo tamaño, ¿sí?, es decir, muy pequeños, el número NI de sistemas puede ser igual precisamente en todos los elementos de superficie, ¿sí? Esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer entonces una densidad del espacio-fase, la cual debe ser constante en la energía de superficie, como la posibilidad más probable, ¿sí? Desde luego, nuestra consideración última, pues es correcta. Si en lugar de superficie de energía consideramos un muy delgado espesor entre E y delta D, es decir, ahí sí ya estamos haciendo un cambio precisamente en la superficie de energía, entonces se tendría que la probabilidad de encontrar ese sistema en ese elemento de superficie, pues tendría que ser NI entre N, ¿verdad? Y esto tendría que ser una constante para la energía fija, es decir, para tener solamente un cascarón de energía y no movernos precisamente dentro de ese cambio de energías, de ese cambio pues infinitesimal, si ustedes quieren, ¿no? Sin embargo, si nosotros consideramos que tenemos no un cascarón, sino que el cascarón tiene además un espesor de energía, estamos moviéndonos en un cierto valor de energía y tenemos que todas las posibilidades de que encontremos al sistema allí en ese intervalo de energía, entonces ya estamos hablando de una densidad del ensamble microcanónico que tendría que ser constante porque estamos pensando que el espesor de ese cascarón es realmente delgado. Sí tiene un espesor, hemos considerado que el hamiltoniano se está moviendo entre una energía E y una energía E más delta de E. Sin embargo, a pesar de que existe ese espesor en esa superficie de energía, nosotros seguimos considerando a que toda la densidad, digamos que toda la densidad en el espacio-fase es homogénea en ese espesor, en ese cascarón de cierto espesor que tenemos en la superficie y sería cero en cualquier otro, ¿no? Entonces aquí la probabilidad I de alguna manera es desconocida para hacer la probabilidad de encontrar el sistema en el ensamble del microestado, es decir, en el elemento de superficie con un número I. Entonces, esta expresión precisamente correría, que sería el análogo que ya revisamos nosotros en el caso anterior, en donde tenemos la densidad del espacio-fase y tenemos el espacio-fase, la integral del espacio-fase, y esta densidad del espacio-fase pues nos da justamente a la probabilidad de encontrar un sistema en un microestado dentro del volumen del espacio-fase, ¿verdad? Por lo tanto, pues entonces tendremos que esta densidad
que es una constante, que es un valor constante para el sistema que se encuentra en esa superficie de energía, precisamente esta densidad la podemos encontrar en términos de el número de réplicas que nosotros hemos hecho en el sistema y del número de sistemas que estamos encontrando dentro de cada réplica. Y quiere decir que entonces la subdivisión que hemos hecho del espacio de la superficie de energía nos permite encontrar con la misma probabilidad a las NSIs, a los NSIs sistemas dentro de cada subdivisión. Y entonces, estrictamente hablando, para una densidad en el espacio fase, en el ensamble microcanónico, vamos a decir que la densidad del espacio fase es constante, o desde luego también lo que vamos a decir es que la probabilidad de encontrar ese sistema o ese número de sistemas en esa subdivisión que hemos hecho de la energía, de la superficie de energía, también es constante. Y esta es la característica principal y fundamental del ensamble microcanónico. Muy bien. Rápidamente me voy aquí ya un poquito más rápido, nada más para que veamos la entropía como un promedio del ensamble. Esto es también una situación importante. Fíjense, si yo quiero calcular ya una propiedad estadística y yo ya conozco la densidad de probabilidad, sé en qué espacio existe, pues esa propiedad que yo quiero, ese observable que yo quiero estadísticamente, simplemente lo meto dentro de este integral sobre todo el espacio, y entonces ahora nosotros ya entendimos que tenemos que haber dividido sobre 1 entre h a la 3n para que me diera entonces la propiedad estadística. Entonces acuérdense, esta propiedad estadística que yo estoy obteniendo es una propiedad estadística que me está promediando en el ensamble, me está promediando la propiedad o el observable en el ensamble que estoy trabajando. Esto no es difícil de denotar. Esta propiedad o este observable puede ser cualquier observable físico que nosotros querramos, ¿verdad? Entonces, como nosotros ya definimos de alguna manera que nuestra densidad en el ensamble microcanónico debe ser constante, pues esa constante ya sabemos que es 1 entre omega, que es omega el número de microestados que son accesibles al sistema. Y entonces sabemos que precisamente esta densidad se encuentra entre una energía y un cambio de energía, y que va a ser 0 para cualquier otro, ¿no? Entonces ahora, si yo quiero conectar precisamente con las propiedades termodinámicas del sistema, pues yo sé que la llave para conectar con las propiedades termodinámicas es a través de la función entropía, y entonces yo tengo que la entropía en el ensamble, aquí ya estoy trabajando con las variables propias macrocanónicas, energía, volumen y número de partículas, que eran las variables naturales de mi ensamble, multiplica por la constante de Boltzmann por el logaritmo natural, en este caso, ¿de quién? De mi número de microestados, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos, esta era la llave, ¿no? Entonces queremos calcular la entropía a través ahora, pues precisamente de este asunto, ¿no? Queremos calcular, yo tengo aquí la propiedad estadística, y entonces yo tengo 1 entre h de la integral ¿de quién? De la entropía, que debería de ser menos k por el logaritmo de la rho, que esta es mi propiedad, aquí está mi propiedad estadística, por la densidad y en todo el espacio, ¿no? Entonces estoy utilizando, esta en realidad debiera ser la misma que tengo acá, ¿sí? Aquí debía de ser la propiedad estadística, ¿no? Vamos a cambiarla nada más para que se vea que es mi propiedad estadística de B y N, ¿no? Ok, muy bien, entonces ya tenemos esto, y lo que tendríamos que hacer pues es desarrollar esta integral, ¿sí? Para probar esto, insertemos la ecuación 33 y en la ecuación 31, esta es la ecuación 31, y entonces tenemos precisamente que tenemos en cuenta que ρ por el logaritmo natural de ρ tiene que ser 0,
para ρ igual a 0, ¿no? Entonces tenemos nuestra integral y entonces ya tenemos este asunto aquí, ¿no? El logaritmo natural de ¿quién? De ρ, que sería ρ es 1 entre omega, aquí está el logaritmo natural de ρ de 1 entre omega, ¿sí? Por ρ, pero ¿quién es ρ? Es 1 entre omega, ahí lo tenemos por la integral sobre todo el espacio. Correcto. ¿Y en cuál espacio? Pues está definido mi espacio por el cascarón o la superficie de energía, ¿no? Ahora bien, el integrando es una constante en el cascarón de energía y puede entonces ser llevado fuera del integral. Evidentemente, esto no depende, esta y esta no dependen de lo que tenemos aquí. Entonces, la constante K puede salir del integral, ¿sí? Me queda K a omega H3 a la N por el logaritmo natural de omega y solamente me quedaría todo lo que yo tengo aquí. Ahora, todo esto que yo tengo aquí, ¿sí? Pues evidentemente me haría falta colocar todavía el factor de corrección de Gibbs, que es 1 sobre n factorial, suponiendo que estoy considerando, pues, de alguna manera, partículas idénticas, partículas distinguibles, ¿no? Por lo tanto, entonces, como me hace falta, pues se lo meto, lo introduzco aquí y entonces ya tengo ahora sí este término. Esta h se la asigno dentro de la integral y tengo 1 entre n factorial. Ahora, todo esto que yo tengo aquí, pues es precisamente lo que habíamos estudiado anteriormente, que es la forma en cómo fuimos contando el número de microestados accesibles a un sistema en el caso de un gas ideal, ustedes lo recordarán. Entonces esto lo podemos definir como omega y entonces me queda que omega entre omega es precisamente igual a este término que aparece acá, ¿verdad? Y entonces hemos obtenido precisamente que la propiedad estadística es de alguna manera correcta a lo que hemos estado diciendo de K por el logaritmo natural de omega. Así estaba viendo que se me fue por ahí el signo negativo. Aquí me debe quedar un signo, creo que lo borré. Aquí sí está bien metido el signo y luego este signo cuando sale por acá, aquí me hace falta el signo y luego aquí me quedaría un signo negativo. Acá me queda un signo negativo, perdón. Y acá me queda el signo negativo y ya aquí me quedaría el signo negativo, ¿no? Entonces, así como debe ser. Entonces, la ecuación 36, que se deduce precisamente de lo que estamos diciendo, pues entonces evidentemente me da la forma correcta de la conexión que tenemos con la propiedad termodinámica, ¿verdad? Dice, entonces, la ecuación 33 es entonces únicamente significativamente más complicada que la formulación de la ecuación 32, que son las ecuaciones que vimos anteriormente. Sin embargo, esta tiene gran ventaja, que esta puede ser fácilmente transformada a otra densidad del espacio-fase. Es decir, si yo me cambio de representación, si yo estoy en otra representación, entonces yo sé que ahora la propiedad estadística la puedo escribir en términos de ¿quién? En términos del logaritmo natural de esa densidad del espacio-fase. Y esa densidad del espacio-fase pues va a tener que ser en términos de la representación que yo esté ocupando, ¿verdad? Entonces esto ya me abre también las posibilidades para pensar si voy a trabajar en el microcanónico, si voy a trabajar en el gran canónico, si voy a trabajar en el canónico, ¿no? Entonces, finalmente, esta expresión de cómo se miden la conexión de los microestados a los macroestados es válida para cualquier sistema. Solamente va a cambiar precisamente lo que le metamos dentro de ella, ¿verdad? Y esto tiene una importancia fundamental más adelante, ¿verdad? La vamos a discutir más adelante porque, vuelvo a repetirles, al final vamos a tener que cambiar esto y ya no decir que es el número de microestados, sino justamente que es la función de partición del ensamble correspondiente. Muy bien, pues hasta aquí dejamos este video. Espero que les quede claro cómo está pues todo este rollo un poco complejo, es material bastante denso, pero espero que vayan ustedes animándose para seguir estudiando justamente estos sistemas y entender todos estos conceptos de la mecánica estadística. Pues nos vemos en la siguiente entrega. Chao.